Hola jóvenes, buenas tardes ya. El día de hoy vamos a ver un video en el cual les voy a presentar cómo hacer los ejercicios de estequiometría. En estos ejercicios de estequiometría nos vamos a dar cuenta cómo calcular el volumen de las soluciones en porcentajes, en molaridad. Les voy a presentar las fórmulas ahorita para que las chequen y entendamos de mejor manera cómo vamos a elaborarlos. Muy bien, jóvenes, una vez que ya checamos las fórmulas que vamos a utilizar en los ejercicios, el primer ejercicio dice cuál es el porcentaje en peso del hidróxido de sodio en una disolución que contiene 65 gramos en 200 de agua, ¿sí? Entonces entendemos que los 65 gramos son nuestro soluto o nuestro ingrediente de esta solución, ¿sí? Y que se encuentra en 200 de agua. Sabemos que el peso de la disolución es la suma del peso del soluto y el peso del disolvente, ¿sí? Una vez entendido esto, sumamos el peso del hidróxido con el peso del agua. Entonces tendríamos que el volumen de la disolución es de 265 gramos. ¿Sí? Aquí todo nos lo está dando en gramos. Y aquí tenemos soluto 65 gramos, solvente 200, disolución 265 gramos. La fórmula que vamos a utilizar es la de porcentaje peso a peso porque ambos están en gramos, ¿sí? Entonces la escribimos. Tenemos porcentaje peso sobre peso es peso del soluto entre peso de la disolución por 100. Entonces el soluto tenemos que es 65 gramos. Y dijimos que la disolución eran 265, ¿sale? Entonces aquí vamos a poner 265. Entonces 65 entre 265 por 100. Hacemos la operación y nos debe de dar el resultado de... Y entonces al hacer la operación nos da 24.52% de hidróxido de sodio, ¿sí? Para calcular el volumen es con la misma fórmula, pero en lugar de peso, pues vamos a estar trabajando volumen, tal cual lo vimos en la imagen anterior del formulario. El porcentaje en volumen, vamos a ver los datos que nos arroja el ejercicio. Dice calcular el porcentaje en volumen de una disolución que se obtiene disolviendo 6 mililitros de ácido clorhídrico en 58 mililitros de agua, ¿sí? Siempre la cantidad mayor va a ser el solvente y la cantidad menor es el soluto, o mejor dicho, el ingrediente de la solución. Calculamos los mililitros de la disolución sumando los mililitros del soluto y los mililitros del solvente, igual que en el ejercicio anterior. Aquí tenemos el soluto 6 mililitros, solvente 58 mililitros. La disolución total es la suma de ambos y son 64 mililitros. Si se fijan, a diferencia del ejercicio anterior, solo estamos trabajando la diferencia de gramos y mililitros, pero es la misma fórmula. Vemos 6 mililitros entonces como soluto, ¿sí? La fórmula es volumen del soluto entre volumen de la disolución por 100. Ponemos el volumen de la disolución 58, en este caso si se fijan es un error porque yo puse del solvente, entonces hay que corregirlo. Entonces serían disolución 64 mililitros, sería 6 entre 64 por 100, busquemos el resultado. Al hacer la operación nos da 9.37% de ácido clorhídrico y así es como calculamos el porcentaje. Otro ejemplo de ejercicio es, contamos con una disolución de KCl, o mejor dicho, cloruro de potasio, al 26%.
Dice a cuántos miligramos equivale dicha concentración. Si se fijan aquí ya nos está dando el porcentaje. Entonces vamos a utilizar la última fórmula de despeje para hacer este ejercicio. Si se fijan aquí nada más nos dice que está el 26%, es decir, de cada 100 mililitros o 100 gramos tenemos 26% de KCl. Entonces vamos a anotar estos datos, por favor. ¿Cómo lo interpretamos? Pues de la siguiente manera. La fórmula sería porcentaje del soluto por volumen de la disolución entre 100. ¿Cómo es que quedaría? El porcentaje es 26%, como lo vemos en los datos. La disolución, como nos está diciendo que por cada 100 mililitros hay 26%, entonces le vamos a poner 100 mililitros, ¿sale? Entonces lo escribimos. Una vez que sustituimos los datos, ponemos 26. En realidad sería en los gramos, los miligramos. Entonces aquí nos está dando en gramos 26 por 100 entre 100. Los mililitros se anulan y quedan solo los gramos. Y al hacer la operación nos da lo siguiente. Al hacer la operación nos da 26, pero este resultado es en gramos porque está en porcentaje. Entonces para convertir de gramos a miligramos solo lo vamos a multiplicar por 1000. Serían 26.000 miligramos la respuesta correcta. En este ejercicio es interpretar quién ingiere más alcohol, si una persona que se está tomando una cerveza o una persona que se está tomando una copa de ron. El porcentaje del volumen del ron es del 42% y el de la cerveza es del 7%. Aquí nos damos cuenta que vamos a hacer la misma fórmula de sustitución, donde se multiplica el porcentaje por el volumen de la disolución entre 100. En este caso, la persona A tiene una disolución de 355 mililitros, es decir, eso es lo que mide la cerveza, que está al 7%. Al hacer la operación 7% por 355 mililitros entre 100, nos da que tenemos 24.85 mililitros de alcohol en una cerveza que está ingiriendo la persona A. Sin embargo, la persona B está ingiriendo una copa de ron que tiene un porcentaje del 42%, pero la disolución de la copa es solo de 55 mililitros. Entonces se pudiera pensar que la persona que está tomando el ron está tomando más alcohol, pero al hacer las operaciones nos damos cuenta que la persona B tiene un 23.1% de alcohol y la persona A un 24.85%. Aquí nos damos cuenta que la persona A ingiere más alcohol. Ok chicos, cuando los ejercicios nos pidan molaridad tenemos que hacer 3 pasos. Si no hacemos los 3 pasos no vamos a entender cómo hacer el ejercicio. En el paso 1 hay que calcular el peso molecular de la sustancia. Por ejemplo, en el ejercicio dice calcula la molaridad de una disolución de 350 mililitros en la que están disueltos 10 gramos de cloruro sódico, es decir, NaCl. Debes de tener los pesos atómicos, estos se encuentran en la tabla periódica, yo te los estoy pasando en este ejercicio, el sodio 23 y el cloro 35.45. En este caso, para calcular el peso molecular, sumamos los dos y nos da 58.45 y a la suma le ponemos gramos mol, ¿sí? Y aquí ya calculamos el peso molecular, que solamente es la suma del peso atómico de cada elemento del compuesto. En este caso aquí son 2 elementos en el compuesto. Luego el paso número 2 es calcular los moles de la sustancia. Para calcularlo necesitamos la masa del soluto y lo vamos a dividir entre el peso molecular. El peso molecular es el resultado que acabamos de obtener
y la masa del soluto es lo que nos arroja el ejercicio, donde dice que hay 10 gramos de cloruro sódico, ¿sí? Entonces vamos a poner 10 entre el peso molecular, que son 58.45, y ya tenemos los moles de la sustancia. Al sustituir los datos, 10 gramos de cloruro sódico entre 58.45, que fue el peso molecular, nos da 0.17 moles. Entonces ya tenemos los moles de la sustancia. El paso 3 es calcular la molaridad, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces ponemos moles de la sustancia, que es 0.17 moles que nos salió, entre el volumen de la disolución. Siempre debe de ser en litros. Si nos los dan mililitros, hay que convertirlo a litros. En el ejercicio nos dice que la molaridad de la disolución son 350 mililitros. Entonces, los 350 mililitros los vamos a convertir a litros. Y de manera lógica, pues sabemos que para convertirlo hay reglas de 3 o pues es 0.350 litros, pero lo vamos a hacer con una pequeña regla de 3 para que lo entendamos mejor. Sabemos que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Queremos saber cuánto equivale a 350 mililitros y en la parte de abajo le puse una X porque desconocemos. Para entenderlo vamos a hacer una multiplicación cruzada. Multiplicaríamos 1 por 350 entre 1000 y nos arroja un resultado de 0.35 litros. ¿Sí? Entonces de esta forma lo vamos a poner en nuestra fórmula. 0.17 moles entre 0.35 moles y nos da un resultado de, y no nada más nos da el resultado de 0.48 molar. Entonces, como se pueden dar cuenta, para hacer un ejercicio de molaridad se necesita paso 1, paso 2 y paso 3.